Estamos hablando de ¿qué? La congregación. ¿Y qué estamos diciendo en relación con la congregación? ¿Qué decimos? Yo sé que no lo dicen porque son tímidos. No es porque no se acuerdan, porque son tímidos. Y yo aprecio esa timidez. Esas son las palabras que me digo consolándome. A ver, ¿de qué estábamos hablando en relación con la congregación? Hace 8 días. Uno a nombre de todos. Uno solo. La congregación es como una red de valor espiritual. Sí, el hermano allí. Sí, señor. Lo escucho. A ver. Sí, señor. Acerquémonos. Encontrémonos. Eso es. Eso es. Sí, señor. Eso que él entiende tiene mucho sentido. Claro que sí. El hecho de que nosotros podamos estar aquí recibiendo la claridad de la palabra es un privilegio que nosotros tenemos. No tenemos mérito alguno para hacerlo, pero en medio de todo el mundo poder entender las razones de Dios hace la gran diferencia, ¿no es cierto? Muchas gracias, hermano, muchas gracias. Eso es. ¿Qué más decíamos de la congregación? Decíamos, es una red. Exactamente, eso es importante. Es que el poder de la red no lo establece siquiera el acuerdo de nosotros aquí. Nosotros aquí podemos ser un grupo social muy fuerte, ¿no es cierto? Muy fuerte. Y tener poder humano desde el punto de vista social. Aún poder tener gente con ascendencia política y de manejo económico, ser muy fuertes, pero ese no es el poder de la red, porque por otro lado estamos hablando de una red que tiene un poder de orden espiritual, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el poder de esa red a la que nosotros pertenecemos y definimos como la red de Dios, como la red de Dios en Cristo, o la red en el Espíritu de Cristo, o la red que es la comunidad de fe o la iglesia? ¿De dónde viene el poder de esa red? Y dice el hermano, no es de nosotros simplemente, aunque seamos un grupo social fuerte. No, son las fuerzas que se le suman, los recursos que se le suman a esta red de influencia, de poder, de ascendencia, de direccionamiento. Se le une. ¿Quiénes se unen? Se unen todos los que han sido iglesia y ya no están aquí, pero están unidos, no porque estén metidos aquí conscientemente unidos, ellos ya se fueron, ellos no están aquí, pero su influencia, digámoslo así, su territorio existencial logrado queda conectado con nosotros. ¿Quién más se une? ¿Cómo? ¿Quién más se une? Esta red, ¿de quién más depende? Además de usted, además de mí, además de
los creyentes que como el hermano Cristóbal, como el hermano Campo, como la hermana Gabriela, la hermana Carmen Ñera, toda esa gente valiosísima que estuvo conscientemente comprometida con la iglesia, lo están unidos, su influencia, su capacidad, su disposición, están ligados como un poder que está influyendo y está haciendo competencia al otro poder, que es el poder del mundo. ¿Quién más está unido a esta red? Jesús. Aleluya. Jesús. ¿Y quién más está unido a esta red? Ángeles, millares de ángeles. ¿Y quién más está unido a esta red? Imagínense. ¿Quién falta? Dios, el Padre. ¿Me oyeron? Dios, el Padre. Imagínense una red formada con toda esta, yo se lo digo en los términos muy nuestros, con toda esta gente, ¿ya? Con toda esta gente, el Padre, Jesús, los ángeles, los primogénitos de la fe de Israel, es decir, la base de la fe de Israel, los patriarcas, los grandes líderes de Israel, están ligados a esta red. A eso súmeles otros seres humanos que a lo largo de la historia del cristianismo han venido dejando su sello, y a los que nosotros conocimos y ya no están, y a los que hoy están unidos a nosotros en esta poderosa estructura que es una red de influencia. Cuando usted hace oración en el espíritu correcto, en el espíritu que debe hacer, que debe ser, su oración está ligada a esa red. Los resultados de la oración no es la simple petición suya, no es su petición la que tiene los resultados, es el territorio donde su petición se vincula, y es un poder influyente que conecta la necesidad que usted presenta con el territorio del poder que está influyendo y que está afectando el ambiente que depende del propósito de Dios y que se expresa en nosotros. ¿Está quedando claro, hermanos míos? Fíjense ustedes que esa es la virtud. La virtud es que el poder suyo queda multiplicado millones de veces por presencias que se están manifestando en ese territorio donde usted está expresando su postura de creyente. Por tanto, es más importante en esto de la vida cristiana su capacidad de vínculo, del vínculo espiritual real con la iglesia, con el pueblo de Dios, con el programa de Dios, que su disposición personalísima, individualista, cerrada alrededor de sus intereses personales, porque al final eso no trasciende, eso no tiene poder, eso no tiene influencia. Pero si usted tiene la capacidad de humildad, de mansedumbre, de irse vinculando a lo grande, renunciando a lo personalísimo, usted adquiere un poder que no hay nada en este mundo que se le pueda comparar. Fíjense que es la paradoja de esto. Esa es la paradoja. Cuanto más centrado esté usted en las cosas suyas, en su propósito personal, en sus deseos, en sus anhelos, en sus planes, desconociendo el valor del resto, menos poderoso es lo que al alcance suyo está. Mientras más pueda usted renunciar a lo
tan personal y comenzar a ligarlo al sentido comunitario, al sentido del bien común, al sentido lo más cercano que usted tiene del bienestar de aquellos que lo están rodeando. Cuanto más se desprenda de su idea individualista y usted pueda ligarse a ese interés colectivo, a ese interés de comunidad, hermanos, más poderoso es lo que a través de su influencia se logra. Nosotros por eso en la iglesia apreciamos mucho a los hombres y a las mujeres poderosas de la iglesia, que son las personas muy integradas, muy ligadas, muy dispuestas en su visión comunitaria. Y esa gente es poderosa. En la iglesia esa gente aporta mucho porque representa todo el poder que se está manifestando y se manifiesta a través de la vida de ellos. Pero cuando nosotros tenemos en la iglesia gente tan centrada en lo suyo propio, en los intereses egoístas que tiene, en sus planes, en sus deseos, en esa disposición de decir, es que a mí me molesta que yo tenga que verme comprometido con toda la gente, porque es que yo quiero mi vida totalmente aparte y yo me aparto a un rincón para encontrarme con mi Dios muy personal, mi Dios muy especial, en la figura mal entendida de la canción que cantábamos, Cristo es mío, mío. ¿Cómo es que dice? Gloria sea Él. Él me ha dado paz y felicidad, pero es mío, 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 mío por la eternidad. Yo sé que la intención de la canción no es eso, pero el espíritu, como muchas veces se ha cantado, es ese. Es mío, mío, mío. Mi Cristo, mi Diosito, mi Señor conmigo es tan especial. Es que Dios a mí me ama mucho y cree que está expresando una alabanza, ¿no? ¿Ya? Cuando lo único que está resaltando es su perspectiva egocéntrica y los anhelos personales de él en competencia con los de los demás. ¿Me están oyendo? Eso nunca tendrá sentido o validez en el impacto del poder de la red que a nosotros nos sostiene, ¿ya? Y ese es el pecado que la gente nunca enfrenta, porque no quiero prescindir de eso. Al proponérsele que renuncie a todo ese manejo, es como si se les quitara su identidad, como si se les obligara a renunciar a sus derechos, si estuvieran sintiendo que están perdiendo las condiciones de su dignidad personal porque los están reduciendo a una visión colectiva y no se da cuenta que el poder que lo va a sostener es un poder que trasciende todas las fuerzas particulares y todos los logros personales que él pueda alcanzar. ¿Va quedando claro, hermano? Miren en la idea que se está manejando, esa visión que nos abre ese texto de Efesios en el capítulo 4. Efesios 4. Recuerden que lo leíamos al comienzo del culto. Efesios capítulo 4. Leíamos desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Vean ustedes la vocación de
la vocación comunitaria, el desarrollo de conciencia de pueblo, de estar unidos, lo mejor que podemos estar unidos para que se vayan dando las respuestas de los profundos anhelos del alma nuestra que se van ligando a los propósitos eternos de Dios. Dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y es una pregunta lógica: ¿y con qué vocación fuimos llamados? Dice: ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, vocación significa inclinación, propósito, objetivo, como tendencia. ¿Buscando qué? Cuando se os llamó, dice, ¿qué se estaba buscando? ¿Qué se estaba proponiendo en el llamado que se les hizo? Y aquí comienzan ustedes a descubrir por qué se da el fracaso de la vida cristiana de tanta gente que se vincula al medio cristiano, a la iglesia, permanece vinculado muchos años y sin embargo nunca desarrollan resultados definitivos que dejen ver que el poder de Dios a ellos los está sosteniendo, sino que siguen viviendo en el común de la vida en la que vive todo el mundo. Y no pasa nada de especial. No hay forma en que el poder de Dios se manifieste en ellos. Nunca pasa nada de parte de Dios en forma concluyente y salvadora. En cambio, usted ve a otros que llegan y rápidamente se vinculan y usted comienza a ver el poder de Dios hacer maravillas alrededor de ellos, en función de ellos y a través del impacto de la vida de ellos en otras personas. Eso siempre es así. Hay gente que puede pasar 100 años en la iglesia que no va a pasar nada con la vida de ellos. Y pertenecer formalmente a la iglesia no es la razón de fondo de esto. Es que nosotros estemos vinculados a un territorio donde el poder de Dios se está expresando primero en nuestras vidas y luego a través de la vida nuestra. Entonces uno descubre que el problema es no haber captado la vocación del llamamiento que se nos hizo. ¿A qué lo llamó Dios a la iglesia? A que se bautizara, dirá alguno. Otro dirá: me llamó el Señor a la iglesia porque es que Él quiere salvarme. Y de hecho sí, claro que sí. Pero fíjense ustedes que la razón de fondo del llamamiento, miren, de hacerlo parte de una comunidad, es que usted cambiara su enfoque de vida, que usted recibió en el mundo o recibió en el ambiente social familiar donde usted creció, que usted lo cambiara por un enfoque nuevo, que es el enfoque que le aporta Dios a través de la fe cristiana. Y cuando en usted se va dando eso, hay muchas cosas que van a suceder. Lo primero es que usted comienza a renunciar a formas de vivir y a formas de pensar que contradicen totalmente tu manera de vincularse válidamente con la vida de otros. Y en segundo lugar, comienza usted a descubrir el valor de ir superando las maneras de pensar y de vivir del mundo, ir superando la influencia del mal, el poder del mal que lo va distanciando del conocimiento verdadero de Dios. Y lo más importante es
que usted se va a ir convirtiendo en una persona útil en las manos de Dios. Ese es el proceso y eso se tiene que dar. Si usted lleva 10 años en la vida cristiana, si usted lleva 5 años en la vida cristiana, 3 años en la vida cristiana, 2 años que sean, y en usted no hay fruto, donde el propósito de Dios se vea expresado a través de su vida como oportunidad de bienestar para otros, que son inicialmente los de su casa, y luego toda esa sociedad extendida que está a su alrededor. Si en usted no está pasando nada de eso, usted no ha llegado a ninguna parte. Usted tiene que revisar su manera de vincularse. Usted tiene que entender que está perdiendo el tiempo y que Dios aún no ha llegado a la vida suya. No importa cuántos años tenga aquí, en usted deben estar pasando cosas maravillosas, y si esas cosas no pasan, ameritan una revisión. ¿Me están oyendo, hermanos míos? Ameritan una revisión. Vean ustedes cómo dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda, mire cómo va expresando la vocación, con toda humildad y mansedumbre. Noten la exigencia de fondo. La exigencia de fondo es humildad y mansedumbre. Recuerden que las dos palabras, aunque distintas en el español, tienen un sentido complementario en hebreo. En el hebreo tienen un sentido complementario. Humildad, mansedumbre. A veces, en versiones de la Biblia, en ciertos textos se escribe humildad y en otros textos se escribe mansedumbre, y no está diciendo dos cosas distintas. ¿Ya? Ahora se colocan la una al lado de la otra, mostrando el refuerzo de la exigencia de una persona que renuncia a la forma de querer encontrar importancia, representación, como un lugar respetable en el mundo, ¿ya? Porque es una persona que por dentro no tiene un sentido de valor real de su propia vida y necesita conseguir eso a través de logros externos. La persona humilde y mansa es una persona que descubre el valor de su propia vida y no está tan interesado en nada de afuera que le dé importancia, porque ya es valioso en sí mismo por la claridad de Dios que hay en él, que hay en ella. Entonces, fíjense que lo que se nos exige de base para ser parte de la estructura en la vocación con la que somos llamados es humildad y mansedumbre. ¿Para qué? Para cosas muy significativas, como lo que dice a continuación: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Noten lo interesante de la idea. En la iglesia, nosotros debemos aprender a soportar al otro y esperar que los otros nos soporten, ¿no es cierto? Demostrando que no somos ninguna pera en dulce. Esa es la primera cosa que uno aprende de la idea, ¿no? Es que somos muy difíciles, podemos ser muy conflictivos, tenemos formas de ser, tenemos caracteres muy complicados a nivel de la relación. Partimos del hecho de que nos queda difícil encontrarnos en un territorio de respeto, de aprecio, de gusto, de satisfacción total
el uno al lado del otro. Lo básico que se nos exige para ser parte de esto es tener la vocación suficiente para soportarnos. ¿Me oyeron? Yo diría que eso es lo mínimo que le piden a uno. Eso es lo mínimo. ¿Ya? Que alguien le pida a uno en los términos, sopórteme así como yo lo soporto a usted. ¿Ya? Fíjese que es un bonito mandamiento, ¿no? Sonaría bonito ese mandamiento. ¿Ya? Sopórteme de la manera en que yo lo soporto a usted. Es que usted es muy difícil. Yo lo soporto. Yo sé que yo no soy tan difícil como usted, pero tengo mis dificultades. A veces en ese pensamiento benigno que tenemos de que nosotros no somos tan malos. Pero yo sé que no soy tan fácil. Sopórteme. Y lo básico que se puede dar en una relación congregacional, en una relación comunitaria, es que nos soportemos. ¿Por qué? Porque la unidad cuenta. Porque mantenernos unidos cuenta. Yo no sé cuántos de ustedes han entendido el valor del matrimonio. Y la idea del matrimonio, lo que de fondo cuenta en el matrimonio, es la unidad. Es lo que logremos nosotros hacer en unidad. No es lo que usted haga aquí y el otro haga allá, está bien, pero el propósito del matrimonio es lo que se debe sacar en común, ¿verdad? Lo que se debe lograr en común. Y lo mínimo que exige esos logros es un territorio en el que yo acepto a mi lado la presencia del otro. Eso es lo mínimo. Acepto que el otro está a mi lado y está en un territorio que dignifica su presencia. ¿Ya? Eso es lo básico. ¿Por qué? Porque lo que le da el poder al programa, lo que le da el poder al plan es el mantenerse unidos. Porque si no logramos eso, no está pasando nada y estamos perdiendo el tiempo en un vínculo que no tiene sentido. ¿Ya? Y por eso Pablo coloca el asunto en lo más rastrero que se puede dar, lo más elemental que se puede dar. Sopórtense, sopórtense. ¿Ya? Usted me va a decir, es que ella es muy difícil. Pastor, qué lío. Y entonces Pablo le va a decir a usted, sopórtela. No permita que haya una razón para que ustedes no puedan verse como uno. ¿Me oyó? Y ella va a decir, pastor, eso dice él, pero si usted lo conociera a él. Ay, usted no se imagina lo que es la lucha de vivir al lado de ese tipo. Es que ese hombre es esto. Y Pablo le diría, mijita, sopórtelo. Que no haya nada que justifique que esa relación se rompa, porque el poder que se necesita está dependiendo de la calidad de la unión que ustedes tengan. Aleluya. ¿Poder de qué? Poder de red. Red. Sale usted y se rompe la red.
Y se necesita crear la red para que Dios nutra la red. Todo lo que nos piden a nosotros es crear la red, porque la nutrición, el sustento, el poder, los recursos vienen de Dios. Pero si la red no está, no hay que nutrir, no hay el elemento que se necesita para expresar el territorio de poder en el que nos vamos a mover. ¿Ya? Entonces fíjense que es garantizar la unidad, porque esa es la disposición vocacional. Solícitos, dice el versículo 3, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La palabra espíritu, que en Reina Valera aparece allí con mayúscula, puede en otras versiones aparecer con letra minúscula. Yo no sé si usted tiene una versión de esas donde espíritu no aparece con letra mayúscula, sino que aparece con letra minúscula, ¿ya? Versiones que no tengan que ver con Reina Valera, ¿ya? A solícitos, dedicados con empeño a guardar la unidad del Espíritu. Fíjense que el Espíritu que tenemos que guardar es el espíritu de unidad, identificados en una forma de pensar, identificados en un criterio de vida, identificados en una motivación existencial, identificados en algo que nos haga ser uno solo. ¿Ya? Y en eso actúa toda la expresión del espíritu que se da en la iglesia. Y el espíritu que se da en la iglesia es el espíritu de Dios, es decir, los propósitos de Dios, los intereses de Dios, los planes de Dios, el espíritu de Cristo, ¿sí? Eso es parte del factor de unidad que nosotros tenemos, identificados en el espíritu, en la forma de pensar, en la forma de creer, en la forma de vivir que tiene Cristo Jesús. Ese es el espíritu de Cristo, el espíritu de la iglesia. Nosotros existimos por razones claras, con propósitos definidos, y debemos estar identificados en eso. Mientras mantengamos eso, está la unidad y la red funciona. Mientras hagamos todas las cosas que hacemos para romper eso podemos pegar el grito en el cielo y nada pasa, porque no hay red que nos acompañe, no hay territorio donde se expanda la expresión de nuestra necesidad ligada a los recursos poderosos de Dios para solventarnos. Entonces miren ustedes que si la unidad no está, no pasa nada. No importa lo que hagamos. Hay gente con unas habilidades enormes, pero con una visión individualista que no le sirve al propósito de Dios en nada y que no le sirve a la iglesia para nada. ¿Ya? Hasta que ese espíritu no sea renovado en la claridad vinculante, que lo pone al tenor o lo pone a tono con lo que en común tenemos, hermano, con usted no pasa nada o conmigo no pasa nada. ¿Ya? Y podemos ser masa que llega a la iglesia, gente que está metida en el medio social, pero no está aportando nada, y no podemos darle nada, porque eso funciona es por la red. ¿Ya? Eso funciona es por la red. Y entonces hay gente que socialmente se ve bien, pero nunca se vincula porque no renuncia a intereses que contradicen el espíritu comunitario. ¿Ya? Y a esto lo estoy diciendo porque todos debemos hacer revisión. Todos debemos hacer revisión. ¿Ya? Esos enfoques tan particulares, tan únicos, tan exclusivos de mí, que no consultan
lo de la comunidad, hermano, eso es veneno. Eso es veneno. Y no porque usted no sea usted, porque usted es una individualidad grandiosa. A los ojos de Dios eso es una persona maravillosa, pero para el propósito de Él, sus intereses individualistas no sirven de nada. No representan nada aquí. No representan nada. No aportan nada, no bendicen en nada. Cuanto más egoísta sea usted, menos significado tiene el valor de su vida para los intereses del propósito de Dios aquí. Por eso una persona egocéntrica tiene problemas. Una persona narcisista, un narcisista nunca será cristiano. Auténtico cristiano, nunca. Un narcisista jamás puede ser cristiano, aunque nominalmente sea parte del medio religioso, no podrá ser cristiano porque no tiene el espíritu del cristianismo, porque no cede nada de sus manejos y de sus intereses al bienestar colectivo, al bienestar comunitario. ¿Ha quedado claro, hermanos míos? Entonces dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, eso de que nosotros podamos estar en paz, viviendo el uno al lado del otro, relacionándonos todo el tiempo los unos con los otros. Y paz significa, por un lado, que no haya guerra, ¿no es cierto? Lo contrario de paz sería la guerra. Paz significa que no haya ese tipo de conflictos que nos pongan en contraposición, en oposición, en resistencia. Paz significa que yo no debo sentirme endeudado con usted y usted conmigo. Eso es estar en paz, a paz y salvo, es la idea. Y paz significa el hecho de que el encuentro con usted, mi vínculo con usted, sea motivo de sosiego, de descanso, de reposo y no de angustia, no de desasosiego, no de malestar, no de resentimiento, no de odio, no de amargura, ¿ya? Que mi vínculo con usted no produzca sentimientos que estén diciendo que la relación de nosotros dos no está en paz. Y hay gente demasiado conflictiva. Hay gente que de hecho no está en paz consigo mismo. Y mal podríamos verlo vinculado a un medio que demanda la solicitud para mantener la unidad del espíritu en un vínculo que perfeccione la paz, en un vínculo donde la paz sea el sentido común. ¿Ya? ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Por eso cuando usted maneja su relación en la iglesia, difiere mucho de la relación de sus negocios. Si es que usted maneja los negocios conforme a los intereses del mundo, ¿ya? Que usted vive en competencia, usted vive en rivalidad, que usted vive en envidias, usted vive con celos, usted vive en ese ambiente donde usted no soporta que el otro tenga éxito y si usted se le puede cruzar y si usted puede conseguir dañarle el negocio al otro, se lo daña porque es que el otro no puede progresar, el que debe progresar es usted. Cuando usted vive en ese afán allá afuera, primero demuestra que usted vive sus negocios no como cristiano. ¿Me está oyendo? Un cristiano no vive sus negocios así, porque un cristiano no está en competencia con nadie. Un cristiano no compite.
un cristiano sirve. ¿Oyó? Un cristiano sirve. Y cuando estoy sirviendo, no estoy pensando que mi servicio compita con el otro porque no es mi espíritu. ¿Por qué? Porque un cristiano no está dependiendo de su gran esfuerzo, de su espíritu competitivo para lograr los resultados, pues ese cristiano está convencido de que el éxito suyo está en las manos de Dios. Qué duro, ¿no? Qué duro enfocar la vida así. Está en las manos de Dios. No de lo competitivo que sea, no de lo poderoso que yo sea para ponerme en ese ambiente de rivalidad, sino del hecho de que la bendición mía está en las manos de Dios. Por tanto, todo lo que yo puedo hacer es esforzarme por servir lo mejor posible. Y si usted no puede creer eso, su actitud de negocio, su actitud de hacer empresa, no es cristiana. No es de un cristiano, no es de un cristiano. ¿Me está oyendo? Porque usted está jugando el juego del mundo. Usted es la expresión del mundo en sus actividades, en sus negocios, en sus empresas, en su forma de trabajar. Y peor, porque eso lo traslada a la casa y eso lo traslada a la iglesia. Cuando usted debiera llevar lo de la iglesia a la casa y lo de la iglesia a su trabajo. ¿Me está oyendo? Es totalmente distinto. Nosotros no hemos dejado de ser los mismos y con las mismas todo el tiempo, a pesar del tiempo que estamos en la iglesia, porque nosotros no le hemos dado crédito a Dios de nada de lo que Él nos está proponiendo. Y por eso nunca funciona la red. Por eso nada pasa. Porque vamos detrás de nuestros intereses egoístas y a veces en la misma competencia con el otro, como en el caso de Caín frente a Abel. La ofrenda de Caín estaba en competencia con la de Abel. Abel daba su ofrenda espontáneamente y Caín quiso superar a Abel en su ofrenda, y Caín se encontró con el hecho de que no pudo comprar a Dios como compraba a los demás a través de sus manejos, a través de sus intereses competitivos, a través de su visión de ser superior. Y Dios vio en la franqueza de Abel, en la honestidad de un hombre que le quiso rendir culto sin estar en competencia con nadie, vio algo más grande que todo el espíritu maligno de Caín. Y por eso cuando vio el fracaso de su negocio, porque el culto era un negocio como lo es para muchos, la expresión del negocio del creyente delante de Dios es que yo le hago este culto a Dios para que Dios me dé esto, Dios me bendiga, Dios me proteja, Dios me sostenga, y no porque Dios se lo merece por ser Él. Si usted le hace culto a Dios para esperar que Dios le dé, ese no es culto a Dios, es el culto que usted le está haciendo a su propósito, a su plan, a su egoísmo. Pero si usted sabe quién es Dios, conoce a Dios y entiende lo que Dios se merece, usted le rinde culto a Él porque Él se lo merece. ¿Ya? No porque usted esté en un negocio con Él. Fíjense ustedes hasta dónde trasladamos nuestros intereses deformados. Allí no hay red, allí no hay vínculo, allí no hay un interés espiritual válido, allí no hay vocación de fondo. Allí cada uno va detrás de lo suyo y lo llamamos iglesia y lo llamamos oración comunitaria y lo llamamos culto a Dios, cuando lo único que hemos venido a hacer es darle brillo a nuestra propia imagen, buscando que Dios respalde lo nuestro
porque lo nuestro es especial, superior a lo de los otros. Y en ese espíritu, ¿qué hace Dios? Rechaza. Dice, no, eso no me gusta. Tu interés no cala con el mío. Tu vocación no se acerca a lo que yo espero. De modo que puede ser muy bonito lo que me ofreces. Puede ser muy maravilloso lo que tú me colocas en el altar, pero a mí no me complace la calidad de lo que colocas en el altar. A mí me complace el espíritu en el que lo haces. ¿Me están oyendo, hermanos míos? Entonces, eso de mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz es el objetivo de lo que tenemos que hacer. ¿A cuántas cosas nosotros hemos renunciado de intereses muy personales para mantenernos unidos en el espíritu a la iglesia? ¿A cuántas? ¿Cuánto pesa para mí ser parte de esto? Y que me la juego. Voy a decirlo en los términos que a muchos les gustan. Me la juego para no perder mis acciones aquí. Y suena feo, ¿no? Suena feo, suena grotesco. Pero es la forma como muchos lo concebirían. ¿Cuánto soy capaz de sacrificar para tener el derecho de ser parte de esto tan maravilloso que es la iglesia? ¿Cuánto significa esto para mí? Y si lo voy a decir, por lo que uno entiende que está pasando con la mayoría no sacrificaría un céntimo por esto. Yo creo que muchos están esperando que nosotros les paguemos para que ellos nos den el privilegio de colocar su presencia aquí, en medio nuestro. Es un honor que lo tengamos a él o a ella. Y entonces casi que está esperando el culto nuestro, la honra nuestra, la actitud dispuesta nuestra para demostrarles que nosotros nos sentimos privilegiados porque él o ella está aquí con nosotros. Eso es lo que muchos están esperando. Y la mayoría no entiende que el honor es el que recibimos nosotros cuando la iglesia nos abre la puerta y nos dice, lo queremos a usted, la queremos a usted, y deseáramos que usted hiciera parte de nuestra comunidad. ¿Cuánto está dispuesto usted a soltar por esto? ¿Sí? ¿Cuánto está dispuesto usted a sacrificar? Porque el lugar suyo aquí se mantenga vigente, que sus derechos aquí sean válidos. Porque le aseguro que usted nunca será tan importante para que su presencia sea una cosa que llegue porque la iglesia lo necesita a usted o la necesita a usted. La iglesia no nos necesita a nosotros, ni a usted ni a mí. Usted y yo necesitamos la iglesia. Y hasta que usted no entienda eso, no pasa nada. Y hasta que usted no se juegue la vida por mantener su vínculo a la iglesia, por ser parte de la comunidad y entienda que aquí está su honor supremo, su dignidad máxima, la vocación de fondo de su existencia es ser parte de esta colectividad como algo que justifica todos los sacrificios de la vida para no perderlo. Hasta que usted no vea las cosas así, usted no hará parte de esta red.
¿Me ha entendido? ¿Sí me ha entendido? ¿Me está oyendo eso? Su presencia no le representa nada a la iglesia hasta que usted no adquiera la humildad y la mansedumbre para colocarse en el territorio de alguien que es bendecido por el honor que se le da de ser iglesia y que debe hacer todos los sacrificios pertinentes para no perder el lugar de esta estructura social y espiritual. ¿Ha quedado clara? Y hermanos, eso quiere decir que el ser iglesia ataca frontalmente los egos de todo el mundo y le baja los humos a todos y pone a la gente a entender que el honor nos lo da la iglesia. Nos lo da Dios a través de la iglesia. Y que le debemos a Dios toda la sumisión para echar por tierra cualquier otro interés que ponga en peligro nuestra dignificación como pueblo de Dios, como iglesia de Dios. Espero que esta idea haya quedado clara. ¿Tiene sentido? Que Dios nos ayude. Dice, finalizando la lectura de esa primera parte, un cuerpo y un espíritu. Fíjense que es la idea de unidad, ¿no? Un cuerpo y un espíritu. Cuando hay un cuerpo y dos espíritus, hay un problema de salud mental. ¿Me oyó? Cuando hay un cuerpo y dos espíritus, solo dos espíritus, existe una enfermedad mental. Es decir, hay dos entidades existenciales expresándose en una sola biología. Y eso es un trastorno mental. Entiendan, eso es un trastorno mental. Es locura, es una locura, ¿sí? Es un cuerpo y un espíritu, no un cuerpo y dos espíritus, no un cuerpo y 10 espíritus o cuantos espíritus haya como miembros de la iglesia. Hasta que no logremos ese hacer el uno, no tendremos la congregación que Dios espera. Gloria a Dios. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y ya coloca la vocación como esperanza. ¿Y cuál es la esperanza de nuestra vocación? ¿Cuál es la esperanza a la que fuimos llamados? ¿Cuál fue? ¿Ah? Ser hijos de Dios. Ya, llegar a la dignidad final de estar integrados a la familia de Dios, de estar vinculados a la casa de Dios, de modo que nosotros hayamos recibido a lo largo del proceso la depuración de nuestros intereses, de nuestras expectativas, de nuestros planes, y que al final se nos vea como esa unidad monolítica, inquebrantable de los hijos de Dios que prevalecen y se sostienen con derecho eterno en esta vida. Ese es el objetivo. La esperanza es la vida eterna y la vida eterna es para los hijos de Dios. ¿Sí? Vean ustedes que es toda una escuela. Es la esperanza de una vocación, que lleguemos a estar totalmente de acuerdo en cosas a las que lleguemos a entender en común. Un Señor, una fe, un bautismo. Miren, 3 cosas de entrada
que están definiendo el territorio común, un señor. ¿Y qué quiere decir? Que usted esté sometida o sometido a la persona a quien todos debemos estar sometidos. ¿Me oyó bien eso? ¿Cuántos señores hay aquí para nosotros? La Biblia dice, el apóstol Pablo dice en la carta a los Corintios, hay muchos señores. Hay muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay uno. Aleluya. Pero que hay muchos señores, sí. ¿Cuál es el Señor de la vida suya? Pregúntese a quién le debe usted sumisión. ¿A quién se le somete usted? ¿A quién se le arrodilla usted? ¿Quién le controla la vida a usted? ¿Quién decide lo que usted tiene que hacer en este mundo? Y si ese no es Jesús, no está siendo parte de ese factor de unidad. Y cuando uno llega a la iglesia, uno comienza a destruir el señorío de cosas y de personas que uno ha aceptado en la vida. ¿Ya? Y eso es un proceso. Uno tiene señores sobre la vida de uno en áreas. En ciertas áreas tiene un señorío, en otra área tiene un señorío, pero el único que merece el señorío para ser iglesia es el Señor Jesucristo. ¿Qué proceso serio hemos hecho para tumbar los otros señores y dejar a Cristo como Señor único? Una fe. ¿Y qué quiere decir una fe? Que estamos entendiendo lo que creemos de manera única y nos estamos esforzando por entender qué es lo que creemos. Es un proceso también. ¿Cuántas cosas usted cree supersticiosamente y usted se cree cristiano? ¿Cuántas ideas inventadas tiene usted en la cabeza suya que las acepta como verdaderas y sobre ellas sustenta su vida cuando nada tienen que ver con la fe que nos ha unido? Cuando usted utiliza un criterio, por ejemplo, para sus negocios, usted utiliza un criterio que no tiene que ver con la visión cristiana de los negocios, usted está perdido en la fe. Cuando usted establece una relación afectiva con alguien en un territorio que no tiene que ver con los criterios cristianos para las relaciones afectivas, usted está perdido en la fe. Cuando usted está esperando de la vida cosas que la fe cristiana nos dice que nosotros no debemos esperar eso de la vida, usted se perdió en la fe. ¿Me está oyendo? ¿Qué tan serio hemos revisado nosotros nuestra fe? Las razones de nuestra fe, las cosas que creemos, las cosas que nosotros entendemos. Un Señor, una fe y ¿qué más? Un bautismo, que esto es lo más grave. El bautismo no es la ceremonia, el bautismo no es la invocación. El bautismo es la actitud de uno de dejarse sumergir en un territorio donde uno desaparezca para que se siga viendo aquello en lo que uno se sumergió. ¿Me está entendiendo? A eso se refiere. Bautismo en este caso no es la ceremonia religiosa. Bautismo es ser escondido en, meterse en. Cuando decimos bautizamos en agua, es que metemos a la persona en el agua para que la persona quede cubierta por el agua. Pero si nosotros estamos siendo bautizados en Cristo Jesús, quiere decir
que Cristo es el territorio de inmersión, en Cristo somos metidos y desaparecemos nosotros como individuos. Un Señor, una fe, un bautismo y finalmente, lo dejamos para después, un Dios y Padre de todos. ¿A cuánto hemos renunciado para aceptar eso? En el nombre del Señor los conmino a todos a que comencemos a hacer trabajos serios para ver si somos aceptados espiritualmente en la iglesia y hacemos parte de la poderosa comunidad de fe. Pónganse de pie, hermanos míos, pónganse de pie. Sigo dejándolos inquietos con la idea de Jesús en Juan 17, ¿no? Jesús en Juan 17 nos muestra su manera vocacional de ver la iglesia. ¿Cómo ve la iglesia? ¿Cómo entiende la iglesia a Jesús? ¿Y cómo descubre Jesús el poder de Dios obrando en la iglesia en Juan 17? Y sucede que, hermanos, el elemento fundamental de la visión de Cristo es la calidad de la unión que nosotros tengamos entre nosotros para vernos iglesia. ¿Cuánto hacemos nosotros para mantener nuestro vínculo a la poderosa estructura de la iglesia y que ese vínculo sea real y el poder de Dios fluya a través de nosotros como una expresión de su gracia y su buena voluntad, salvándonos en la iglesia y salvando a través de la iglesia, por medio nuestro, a mucha gente que poco a poco va llegando a ser parte de esta poderosa red espiritual? ¿Va quedando claro, hermanos? ¿Cree que necesitamos trabajar la vida? ¿Que necesitamos ir renunciando a cosas? ¿Y que necesitamos darle poder a otras que nos van a llevar a ver la iglesia como la condición más grande que nosotros podamos tener en este mundo? No la iglesia como ese grupito donde me reúno los domingos y nada tiene que ver con mi vida, sino la iglesia como el territorio donde Dios me congrega para salvarme, para protegerme y para convertirme en recurso suyo en la salvación de otros. Espero que así comencemos a verlo. Padre eterno, te damos gracias por lo que a través de tu palabra nos concedes. Gracias por esa claridad que estás despertando en nosotros y esta sensibilidad con la que nos estás comprometiendo, despertando vocación, despertando interés sincero, disposición espiritual para servirte, Señor, y para actuar consecuente con este conocimiento que nos salva. Ayúdanos, Señor, a entender esto y a convertirlo en recurso para bienestar y edificación de nuestra vida. Despierta en nosotros esa disposición generosa y enorme, Señor, de vida en función de tus planes y de tus propósitos. Ayúdanos a entender el valor de esta unidad, el valor de esta red espiritual para poder convertirnos en personas que manejan el recurso salvador tuyo de una manera eficiente. En el nombre glorioso de Jesús, gracias, Padre Santo, porque haces maravillas en medio nuestro, salvándonos y actuando, Señor, favorablemente a nuestra vida. En el nombre de Jesús, el Señor. Amén, amén, amén. Hermanos, esforcémonos. Hagamos de esto lo grande que es, para que por fin podamos ver el poder de Dios en la dimensión maravillosa que ese poder de Dios quiere expresar en medio nuestro.
Dios les bendiga, salúdense unos a otros.